Class is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buen día para todos los presentes de diversas partes de América Latina y el Caribe. Para Palisade Corporation es un gusto poder compartir esta serie de webinars relacionados al perfeccionamiento del uso de la herramienta de Palisade Decision Tool Suite. Quien les habla, Alfredo Armijos, va a introducirles el tema Introducción a correlaciones y cópulas con @RIS, un elemento muy pero muy interesante que ayuda a poder perfeccionar el proceso de toma de decisiones dentro de los modelos de riesgos que nosotros generalmente construimos en la práctica. Para ello vamos a dar una pequeña reseña de qué es lo que vamos a tratar en este día de hoy. Bueno, vamos a brevemente introducir los productos de Palisade Corporation. Vamos luego a hablar un poquito sobre el tema de correlación, ciertos fundamentos teóricos y métodos que en la práctica existen. Vamos a ver cómo las correlaciones se incorporan dentro de los modelos en @RIS, en la definición de matrices de correlación, ajuste con matriz de ponderaciones. Luego vamos a ver el tema de cópulas. ¿Qué sucede cuando las correlaciones no son el medio más apropiado para poder establecer relaciones lógicas entre variables? Vamos a ver un poquito de fundamentos, métodos, y finalmente cómo incorporarlas también dentro de @RIS, sea por la definición de cópulas o cuando se posee data histórica, cómo se desarrolla un ajuste de cópulas dentro de la herramienta. ¿Sí? Entonces, bueno, acerca de la compañía, como ustedes ya muy bien lo conocen, es una empresa que tiene 30 años de liderazgo en el mercado del software de análisis de riesgo. Tenemos presencia a nivel mundial con 6 oficinas y 150.000 clientes en 94 países del mundo, siendo la matriz ubicada en Ítaca, Nueva York. ¿Sí? Gran parte de nuestros clientes forman parte del ranking de Fortune 100, utilizan nuestro software, ¿no? Y también en la parte académica, pues 60.000 estudiantes universitarios usan el software cada año como tal. Dentro de los productos que efectivamente se ofrecen, el día de hoy vamos a explicar un poco ciertas funcionalidades que posee la @RIS. Ustedes conocen perfectamente que lo adoptamos para ejecución de simulación Monte Carlo, Decision Tree para árboles de decisión, TopRAM para análisis de sensibilidad. En webinars anteriores ustedes aprendieron cómo utilizarlo. Picture para poder construir mapas mentales y representación de datos que no necesariamente tiene que tener un enfoque probabilístico, ¿no? Para poder ayudar a la visualización y entendimiento de los mismos. StatTools, que es nuestra herramienta para desarrollar análisis descriptivos, inferenciales, multivariantes de datos. Neural Tools para construir redes neuronales y Volver para construir modelos de optimización de tipo determinísticos y RIS Optimizer, que lo podemos también combinar con @RIS cuando incorporamos modelos de optimización de tipo probabilísticos y necesitamos efectivamente ejecutar simulación Monte Carlo al mismo tiempo. Todos estos productos forman parte de la suite de Decision Tools como tal. Dentro de los servicios que también se ofrecen está la parte de entrenamientos, programación personalizada para aquellos clientes que desean efectuar sus propios modelos dentro de sus propias aplicaciones computacionales. Ofrecemos también la parte de consultoría en mejoras de modelos o construcción de nuevos modelos. Y también el soporte técnico para aquellos clientes que efectivamente tienen sus licencias de tipo individual, tipo corporativa o inclusive para quienes son estudiantes de tipo académico como tal. ¿Sí? Entonces, en breve reseña, eso es lo que Palisade Corporation ofrece a sus clientes. Vamos ahora sí a entrar en materia, que es lo que conlleva este webinar: correlación, fundamentos y métodos. Como nosotros hemos aprendido muy probablemente en nuestra vida o etapa académica, la correlación lo que hace es indicar la fuerza y la dirección, y ahí hago hincapié en esta parte, de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta correlación estadística es medida por lo que se denomina como un coeficiente de correlación. Dicho valor numérico, como ustedes lo conocen, oscila entre 1 y -1, siendo 1, lo que ustedes pueden ver en esta pequeña gráfica, cuando existe una correlación perfecta, positiva como tal. Hagan de cuenta, es como que ustedes trazan una recta perfecta que cubre a todos los puntitos que básicamente son los pares ordenados que existen entre una variable estadística y otra variable estadística, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos inferir que mientras más horas se trabaja, mayores van a ser los ingresos. Entonces, efectivamente, mientras una variable se incrementa, la otra variable también va a incrementarse. Entonces, esa medida que ayuda a configurar
esa lógica, ¿verdad? Es efectivamente el coeficiente de correlación. Ustedes se van a dar cuenta, efectivamente este coeficiente de correlación va a ir desde su perfección, disminuyéndose gradualmente, donde vamos a tener una correlación alta, moderada o débil, hasta efectivamente llegar a escenarios en donde no exista correlación, en donde no se relaciona una variable con otra como tal, ¿no? Luego también pueden haber escenarios en donde efectivamente la correlación puede ser de tipo negativa. Por ejemplo, mientras más impuestos uno pague, menos ingresos efectivamente una compañía va a tener. Entonces ahí tenemos un ejemplo de correlación negativa. Una variable se incrementa, la otra disminuye o viceversa. Y pues también tenemos estos escenarios en donde la correlación puede ser negativamente perfecta cuando el coeficiente de correlación se toma el valor de menos 1. ¿Sí? Lo que sí también cabe señalar dentro de este ámbito estadístico es que la correlación entre dos variables no implica por sí misma ninguna relación de causalidad. Cuando hablamos de temas de causalidad, ahí sí hay que acudir a otras técnicas estadísticas o técnicas cualitativas que de alguna manera me ayuden o nos ayuden, perdón, a poder determinar si efectivamente una variable es causa para el efecto de otra como tal. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que este coeficiente de correlación no mide causalidad. Dentro ya de la práctica, pues nosotros vamos a ver desde una perspectiva académica, como les había indicado, hacia una perspectiva profesional, cuáles son los coeficientes de correlación que clásicamente se adoptan. Sí, efectivamente, en la academia nos enseñaron en su debido momento que el coeficiente de Pearson es uno de los coeficientes que comúnmente se utilizan. ¿Sí? Basta con que ustedes vayan a un Excel, calculen entre dos variables estadísticas el coeficiente de Pearson, que lo vamos a hacer dentro de poco con la herramienta, y obtengan una medida, relación entre estas variables como tal, ¿no? Efectivamente es una técnica basada en pruebas paramétricas, es decir, efectivamente hay algunos supuestos interesantes que deben de cumplirse. En este momento voy a detener la proyección de la presentación y ustedes ahí en este instante van a poder visualizar todos los supuestos que deben de cumplirse para efectivamente darle validez a ese coeficiente de correlación de Pearson. Desde algunos muy técnicos, como el que ustedes están viendo que la distribución conjunta entre dos variables estadísticas deben de ser una normal y variada. En algunas ocasiones no necesariamente es así. Por eso es que en ocasiones esta distribución se la conoce como una distribución de tipo elíptica. ¿Sí? O también una muy importante que es la que generalmente se visualiza, que debe de existir una relación de tipo lineal entre las variables, que no necesariamente siempre va a ser de esa manera. Y también, pues, algo muy interesante dentro de este ámbito es que en ocasiones se suele, en una mala práctica, por decirlo así, cortar los outliers, los puntos aberrantes, para que este coeficiente de correlación funcione en su normalidad, lo cual no siempre es correcto. Por eso es que efectivamente ya en la práctica existen otros coeficientes de correlación como el Spearman. El Spearman, en cambio, tiene una particularidad de que trata de jerarquizar todos los datos, darle un ranking, y sobre el ranking poder hacer el cálculo de correlación como lo hacen con Pearson. Un cálculo similar lo desarrolla también Kendall, Spearman y Kendall son pruebas no paramétricas, pero cuando tenemos dos variables que no necesariamente son de tipo numérica, sino que por ejemplo puede ser una variable ordinal o una variable dicotómica que adopta valores de 0 o 1, utilizamos otro coeficiente como el biserial puntual. En la práctica, bueno, en la teoría estadística hay muchísimos otros más, ¿no? Pero generalmente lo que se visualiza a nivel empresarial adoptan estos tipos de coeficientes. Como les había indicado, aquí para su uso hay que tener en cuenta algunos elementos, como por ejemplo el tipo de distribución de los datos. No necesariamente la distribución entre las dos variables cuando se vaya a hacer el análisis de la relación va a ser una distribución normal o una distribución elíptica, ¿sí? Los outliers es importante y he visto que en malas prácticas asumen de que hay que cortar los puntitos aberrantes que existen entre los valores, entre el set de valores que se están mapeando a través de un diagrama de correlación, lo cual es una mala práctica. Y también el tema de linealidad, efectivamente no siempre la relación entre las dos variables va a ser de tipo lineal como tal, ¿sí? Algo que sí es importante ahora que vamos a dar paso a la parte de la arroba RIS
es discutir cómo nosotros aplicamos esto dentro de la herramienta. Si ustedes observan, ahí es donde voy a mostrar un ejemplo que tradicionalmente le he en webinars anteriores explicado, es justamente el del flujo de caja, ¿sí? Todos nosotros ya a estas alturas estamos familiarizados con que efectivamente dentro de estos modelos tienes una serie de variables de entrada, una función de transferencia, que en este caso en particular es la proyección del flujo en un horizonte de planificación, y variables de salidas como es el van, que es el TIR, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando ustedes, por ejemplo, ejecutan una simulación con una X cantidad de iteraciones, se van a dar cuenta que efectivamente dentro del cálculo de la simulación, nosotros vamos a poder generar ciertos diagramas de correlaciones que nos van a permitir, medir la relación que existe, o bien entre variables de entrada y una variable de salida, o entre variables de salida como tal. Eso es lo sencillo. ¿Sí? Eso es lo básico que ustedes efectivamente obtienen al momento de intentar correlacionar este tipo de variables. ¿Sí? Entonces vamos a ver dentro de poco cómo efectivamente se desarrollan estos cálculos, ¿no? Entonces ahí, como ustedes pueden observar, se obtiene un histograma resultante del van, donde, bueno, ustedes ya saben específicamente cómo analizamos esto, ¿no? Nos interesa técnicamente saber cuál es la probabilidad de que el van tome valores negativos desde el 2% y de que tome valores positivos del 98% como tal. Pero como les había indicado, de este análisis, uno, al momento de acudir a ciertas gráficas, como las de tornado, se van a dar cuenta que dentro de los tornados, ustedes, al dar un clic sostenido sobre una de estas barritas, van a poder visualizar que automáticamente aparece un icono de un diagrama de correlación, ¿sí? Entonces ustedes, al tener un clic sostenido y liberarlo dentro de su desktop, se van a dar cuenta que aparece un diagrama de correlación entre una variable de salida y una variable de entrada de sus modelos. Derivado de ello, ustedes van a poder darse cuenta que automáticamente ustedes pueden ir generando una gran cantidad de diagramas de correlación entre las variables de entrada y la variable de salida, que en este caso es el van como tal, ¿no? Entonces así pues si vamos haciendo poco a poco todo esto, ustedes van a poder medir efectivamente, inclusive, si voy a permitirme maximizar esta ventana un ratito, que dentro de esta sección encuentran el cálculo de los coeficientes de correlación, tanto de Pearson como de Spearman, o también conocido como de rango, ¿sí? Viendo si efectivamente la relación es directamente proporcional, una correlación positiva, o inversamente proporcional, tiene una correlación negativa. Si es fuerte, si es moderada o si es débil. Lo van a poder visualizar entre variable de salida y variable de entrada, que es lo que ustedes observan en este diagrama. También, como les había indicado, nosotros podemos generar diagramas de correlación entre variables de salida. Por ejemplo, aquí, situado en el van, si yo vuelvo a su PDF como tal, histograma de probabilidad, si yo quiero en algún momento medir la correlación que existe entre esa variable de salida de van con 100 observaciones, que son las que tenemos aquí en iteraciones, y la variable de salida de la TIR, únicamente ustedes al dar clic en este botón de dispersión, especifican con qué otra variable desean generar un diagrama de dispersión y automáticamente van a poder visualizar que se encuentra el diagrama de dispersión relacionado entre dichas variables. Aquí también, pues, esta gráfica nos ayuda muchísimo a poder determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el van sea favorable y la tasa interna de retorno también lo sea. Como nosotros financieramente conocemos, el van es favorable cuando tiene un valor superior a 0. Por lo tanto, el valor del van está en el eje de las Y y lo único que hacemos es mover esta barrita en ese valor puntual. Mientras que la tasa interna de retorno la ubicamos en el valor del 12%, porque asumamos de que el costo de oportunidad de este flujo es del 12%, si dicho valor de TIR es superior al 12%, efectivamente es favorable. Dando como resultado efectivamente que la probabilidad de que ambos escenarios se den simultáneamente de manera positiva, el 98%, tal como ustedes pueden observar
dentro de la aplicación. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, efectivamente, los diagramas de dispersión se los genera de esa manera. Pero hay un problema muy interesante. Que aquí, claro, es verdad, nosotros analizamos relaciones entre variables de entrada y variables de salida o entre variables de salida, pero el principal inconveniente es que nosotros, al momento de configurar nuestros modelos, ustedes se van a dar cuenta que no existe una relación entre las variables de entrada. En la práctica es así, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir que efectivamente exista una relación entre tasa de crecimiento en ventas y ventas base. Mientras la tasa de crecimiento en ventas se incrementa, probablemente las ventas base efectivamente también lo harán. O, por ejemplo, entre ventas base y costo indirecto. Por ejemplo, si, no sé, puede que exista una relación negativa entre ambas variables, o por ejemplo la tasa de inflación con las ventas base. Si la tasa de inflación se incrementa, las ventas base efectivamente puede que disminuyan, ¿sí? Entonces, esos elementos es muy importante que ustedes distingan porque el modelo tal como actualmente fue ejecutado no tiene ese tipo de relaciones, que es lo que nosotros vamos a hacer en este instante. Pero nos vamos a valer de este modelito con que tenemos efectivamente cierta data histórica para dos variables en particular. Aquí hay que ser muy enfático en este sentido. Cuando vamos a ejecutar lo que vamos a ver en esta parte de la proyección, que es la definición de la matriz de correlación dentro de @RIS, hay que tener en cuenta que lo podemos hacer contando con data histórica, que ya les voy a explicar cómo hacerlo con una opción que tenemos en @RIS, o en su defecto cuando no tenemos data histórica, pero acudimos a un panel de expertos o por un criterio de juicio de expertos y sabemos más o menos el tipo de relación, si es positivo o negativa, el valor entre -1 y 1, se lo podemos ingresar dentro de una matriz de correlación que se las voy a explicar en breves minutos como tal. Pero primero lo primero, vamos a ver qué sucede cuando tenemos data histórica. Por ejemplo, aquí ustedes van a poder observar que tenemos data, aproximadamente 96 datos de costos directos y de costos indirectos de iniciativas similares a la que estamos analizando dentro de este modelo como tal, ¿no? Entonces, dentro de la herramienta nosotros tenemos un botoncito llamado visor de datos que lo que hacemos es únicamente señalar estas dos columnas, dar clic en visor de datos y ustedes van a poder visualizar efectivamente una ventana como la que ustedes tienen aquí. Importante definir que si ustedes tienen los nombres en la primera fila lo coloquen. Aquí es lo importante. Vamos a hacer el cálculo de la correlación de Pearson y de Spearman dentro de la ventanilla. Vamos a ver la gran diferencia que existe en hacer el cálculo de Pearson con el de Spearman. Si nosotros calculamos coeficiente de Pearson al dar clic en ese botón y dar clic en aceptar, se van a dar cuenta que aparece una ventana en donde primero aparece el tipo de distribución que tienen estas variables. Costo directo, podemos ver que es una distribución sesgada, perdón, asimétrica, y el costo indirecto, pues aparentemente es una distribución de tipo simétrica. Si en algún momento queremos ver el diagrama de dispersión que automáticamente se genera para la relación de las dos variables, únicamente damos clic en este botoncito que dice pista de correlación y automáticamente ustedes pueden visualizar ambos histogramas para las variables y su diagrama de dispersión con el cálculo del coeficiente de correlación. En este caso, el coeficiente de correlación es de 0.822, ¿sí? Lo vamos a anotar en este momento para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Entonces podemos ver que el cálculo de correlación con Pearson es de 0.822, ¿sí? Y con Spearman, ya lo vamos a ver en este momento, colocamos ahí los datos. Bueno, perdón, aquí hay que simplemente definir, si no señalan específicamente, va a darse que señala toda la tabla. Señalamos los dos datos, damos clic en Spearman, lista de correlación, el cálculo es de 0.85. Hablábamos de algunos temas muy interesantes al inicio en la presentación. Como recuerdan, algunas ocasiones hay compañías que efectivamente lo que hacen es eliminar a los outliers, a los puntos aberrantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el costo directo acá
tiene un porcentaje, voy a hacer un cambio arbitrario en esta hoja, del 41.6%, le voy a colocar un 70%, ¿sí? Voy a hacer el cálculo nuevamente del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces voy a colocar aquí en amarillo para no olvidarme que hice ese cambio. Selecciono estos dos elementos. Visor de datos, coeficiente de Pearson, vista de correlación y observen, miren cómo el coeficiente de correlación de Pearson, al haber considerado un outlier, que es probablemente el que está por acá, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Al haber incorporado yo un outlier, básicamente cayó de 0.822 a 0.744. Entonces vamos a colocarlo aquí, 0.744. Mientras que si yo con esa misma data, incorporando ese outlier, si efectivamente calculo el coeficiente de correlación de Spearman y activo su vista de correlación, se van a dar cuenta que ligeramente cambió dicho coeficiente a 0.851. Miren, ni siquiera una centésima, creo. Entonces, efectivamente ustedes se van dando cuenta de, pues, qué es más conveniente utilizar para nuestros cálculos. También hay una ventaja muy interesante de Spearman, que no necesariamente la relación debe de ser lineal entre las variables que se encuentran analizando en este momento, ¿sí? Por ende, ahí va una recomendación ya personal. Utilicen el coeficiente de correlación de Spearman para el cálculo de sus coeficientes de correlación como tal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento con estas pruebitas que habíamos estado desarrollando? Déjenme solamente retroceder un poco. Vamos ahora a incorporar esta correlación que ustedes pudieron observar positiva entre las dos variables dentro de nuestro modelo a través de la inserción de lo que se conoce como una matriz de correlación como tal. Entonces, lo que hacemos en este instante es, primero, recuerden el primer paso como lo vamos a ver. Tienen que seleccionar las variables de entrada a que ustedes le van a asignar una correlación. En este momento lo voy a hacer para todas estas 6 variables de entrada. Lo que hacemos es, clic sostenido, seleccionar a todas las variables dentro de @ris, nos vamos al botoncito que dice definir correlaciones y damos clic en el botón que dice definir matriz de correlación. ¿Sí? Como ustedes van a poder darse cuenta y les había mencionado al inicio de la presentación, ustedes pueden observar claramente que esta matriz de correlación no tiene efectivamente coeficientes de correlación asignados entre las variables. Es más, si ustedes quieren ver una perspectiva gráfica de dicha matriz con sus diagramas de dispersión entre variables, dan clic únicamente en este botón de mostrar diagramas de dispersión y se van a dar cuenta efectivamente que no existe correlación entre cada una de estas variables como tal. Pero claro, nosotros vimos que históricamente sí existe una correlación entre los costos directos y los costos indirectos. Si recordamos, esa correlación es de 0.85. Lo que vamos a hacer efectivamente es agregarla. Tenemos que darnos cuenta que en esta matriz, costo directo que está acá, costo directo que está acá, donde dice coeficiente le colocamos 0.85. Ustedes se van a dar cuenta que automáticamente este cambio que se dio acá también automáticamente se deriva acá, dado que efectivamente tenemos una matriz que efectivamente es simétrica como tal, ¿no? La misma correlación que se asigna acá se replica en este sector de la matriz, ¿sí? Y de esa manera ustedes se van dando cuenta que poco a poco ya le vamos agregando, vamos madurando nuestros modelos, ya vamos viendo el efecto de agregar correlación, ¿sí? De esa manera nosotros podemos seguir agregando otras correlaciones muy interesantes que pueden aplicarse dentro del modelo. Por ejemplo, nosotros podríamos agregar una correlación entre la tasa de crecimiento y las ventas base. Podemos decir que aquí ya lo voy a hacer de manera arbitraria, como no tengo data histórica, pero acudí a un experto y el experto me dice que es una correlación muy fuerte que existe. Por lo tanto, entre ventas base y tasa de crecimiento voy a colocar el valor del 0.9. Ustedes pueden observar que automáticamente ahí ya se configuró. Y también voy a asignar una correlación entre tasa de crecimiento y tasa de inflación, ¿sí? Pero esta correlación va a ser de tipo negativa. Entonces voy para acá
Le voy a colocar una correlación moderada arbitrariamente de menos 0.5, menos 0.5. Automáticamente ustedes pueden observar que ya dicha correlación se ha asignada, ¿sí? En esta parte y en la parte que está por acá, ¿sí? Entonces, ahí listo, ustedes ya pueden observar que tenemos una matriz de correlación definida entre variables de entrada. Pero ojo, tenemos que ahora incorporarla dentro del modelo. Y para ello lo que vamos a hacer en este momento es dar clic en el botón de aceptar. Dentro de poco, ese mensaje que ustedes están viendo de que la matriz no es autoconsistente, voy a ir ahondando un poco más sobre el tema dentro de un momento. Si eso está relacionado a un concepto de álgebra lineal, que lo vamos a ver dentro de poco, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo incorporar la matriz dentro de su hoja electrónica. Voy a dar clic en sí. Lo que ustedes van a ver es que el programa en este momento les va a solicitar que coloquen en una sección de la hoja de Excel dicha matriz. Entonces vamos a dar clic en OK. Ustedes van a darse cuenta que dentro de poco va a preguntar en dónde quieren ubicarla. Yo les recomiendo que la ubiquen en una sección en donde efectivamente no afecte a alguno de sus cálculos. De preferencia, tiene que ser en el mismo libro, en la misma pestaña, dando clic simplemente en una celda blanca vacía, ¿ok? Y ustedes van a poder observar que la matriz, si damos clic en el botoncito de aceptar, se encuentra dentro del modelo, ¿sí? Vuelvo al librito y ustedes podrán observar que automáticamente la matriz de correlación se encuentra creada en esta parte, ¿sí? Ahora, se van a preguntar, bien, perfecto, ¿cómo yo puedo realmente ratificar de que las variables de entrada tienen correlación? Ustedes van a poder darse cuenta que dentro de los argumentos de estas funciones, perdón, de las variables de entrada, por ejemplo, teníamos que la inversión se modula con una PER, se le agregó un argumento adicional que es la función RISC-CORE-MAT. La función RISC-CORE-MAT se agrega automáticamente como un argumento dentro de la distribución para poder especificar que existe una matriz de correlación y la posición de la variable que se encuentra en la matriz. Podemos ver que esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Ahí nosotros podemos ya ratificar que efectivamente existe una matriz de correlación dentro de nuestro modelo. Aquí va la pregunta, te van a preguntar bien, pero ¿qué pasa si yo considero una matriz de correlación? ¿Qué pasa si yo no considero una matriz de correlación? Es ahí en donde nosotros vamos a probar un experimento pequeñito a través del uso de una función que ustedes es posible que ya la conozcan, llamada Rising Table. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí el siguiente argumento, los siguientes dos etiquetas, sin correlación, con correlación. Sin correlación va a tomar el valor de 0, voy a crear como una especie de banderita, con correlación va a tomar el valor de 1. Entonces, sin correlación 0, con correlación 1. Y luego lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Voy a ubicar los elementos de la matriz que está acá, pero lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar 1 por default en esta parte. Perdón, ahora sí. Entonces coloco acá igual el valor que tengo de relación entre la variable, lo voy a multiplicar por el valor que toma esta banderita, ¿sí? Este valor que está acá, lo voy a multiplicar por el valor que tome esta banderita. Y acá también, este valor que está aquí, lo voy a multiplicar por el valor que tome esta bandera, ¿sí? Entonces, ahí va el tema. ¿Qué sucede? Cuando consideramos con relación, tomará el valor de 1 y por lo tanto presentará esos resultados. Pero si toma el valor de 0, van a poder darse cuenta que automáticamente estamos viendo una matriz de correlación sin coeficientes de correlación. Eso es lo que nosotros tenemos que configurar. Que se corra una simulación considerando que no existe una matriz de correlación, que se corra otra simulación que considere que hay una matriz de correlación. Para ello, como les había indicado, hay una función interesante que se llama rising table. Lo que hacen es igual, risk sin table,
Y lo que hacen es señalar los valores que va a tomar la banderita como tal, ¿no? Y ahí está. Por default toma el primer valor que se le asigna, que es el valor de C. Luego, lo que vamos a hacer en este momento es irnos a configuración. Hay que especificar que se van a probar dos experimentos, dos escenarios. En este caso, para probar esos escenarios, lo vamos a hacer con el número de simulaciones, le colocamos el valor de 2, y luego en el botón donde dice nombres de simulación, vamos a dar clic en este copiar rango para agregar las etiquetas que van a aparecer en los resultados que se obtengan luego de ejecutar simulación Monte Carlo en el modelo. Aparece sin correlación, con correlación, damos clic en aceptar, finalmente damos clic nuevamente en aceptar, y ahora sí nosotros vamos a ejecutar nuestro análisis como tal, ¿sí? Si yo me voy a una variable de salida y doy clic en el botoncito, vamos a ejecutar unas 1000 iteraciones, por ejemplo, doy clic acá, se van a dar cuenta dentro de poco que se va a desarrollar la ejecución, la primera simulación que no considera correlación, esperemos a que se calibre un poco el programa, y luego se van a ejecutar otras 1000 iteraciones para efectivamente corroborar el efecto de agregar una matriz de correlación dentro de nuestros modelos, ¿sí? Hay algo muy interesante, el comportamiento que se va a dar o que se va a ver vivamente útil dentro del modelo es el efecto en las colas, que generalmente nosotros hemos tomado decisiones en ese sentido, ¿sí? Y ustedes van a poder observar que se está ejecutando el primer escenario, 600 iteraciones del primero, luego van a ejecutarse las siguientes escenarios de la segunda, ¿sí? Y finalmente ya podremos visualizar los resultados que obtengamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces ustedes van a poder ver lo siguiente. Claro, van a decir, bueno, ese es el histograma que obtenía, pero cuando ustedes configuran una función de Rising Table y le añaden dicha función dentro de la simulación, van a darse cuenta que aparece este botoncito que se llama seleccione número de simulación a desplegar. Y al dar clic ustedes se van a dar cuenta que existe dos opciones, sin correlación y con correlación. Recuerden que sin correlación la probabilidad de que el BAN sea favorable es del 2.6%. Pero ahora miren qué sucede cuando le agrego el botoncito de con correlación. ¿Cuánto es esa probabilidad? 26.5%. Están dándose cuenta lo dramático que es el efecto tan notorio que tiene agregar una matriz de correlación. Podríamos erróneamente tomar una decisión de inversión y decir, perfecto, como la probabilidad de no ganar es baja, 2.6%, invierte en esa iniciativa. Ah, pero ¿qué sucede cuando ya consideras efectos de la naturaleza, lógicos de la naturaleza que existen entre las variables? Ahí pueden darse cuenta de ese efecto tan importante. Ustedes lo van a poder visualizar claramente en esa parte. Pueden específicamente también replicar los mismos cálculos que habíamos hecho previamente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el coeficiente de correlación, generar un diagrama de dispersión entre variables de salida, doy clic en este botoncito, selecciono la variable de la TIR, y aquí me aparece, si tú quieres generar para todas las simulaciones, por ejemplo, marco aquí, significa que aquí voy a generar un diagrama de dispersión que ustedes van a poder visualizar, dos montados, con correlación el que está con azul y sin correlación. Calculemos la probabilidad de que ambos escenarios sean favorables. Nosotros la sabemos, ¿no? Primero habíamos calculado sin correlación que esa probabilidad era del 98%, perdón. Entonces, aquí vamos a mover el deslizador en el valor puntual de 0. Y acá, en la tasa interna de retorno, habíamos colocado que el costo de oportunidad era del 12% y queremos ver que efectivamente ese costo se replique. Igual, a veces suele ser un poco medio pesado el programa. Colocan puntualmente ahí 12% y debería de cambiarla. Bueno, no me quiso obedecer en este momento. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué podíamos darnos cuenta?
Sin correlación, bueno, ahí podemos ver algunos cambios que se han dado. La probabilidad de que sea favorable era del 73.3%, y con correlación, pues vemos que efectivamente esa probabilidad, bueno, se ha incrementado en ese sentido, ¿no? Entonces vemos algunos cambios interesantes dentro del tema. Como les había indicado, también a nivel de diagramas de tornado, se van a dar cuenta que los diagramas de tornado pueden incorporar el tema de las correlaciones, ¿sí? Si yo me voy aquí a este segundo tornado, coeficientes de regresión, y coloco mostrar todas las simulaciones, automáticamente me va a mostrar un tornado para cada, relacionando las variables de entrada con las variables de salida, y mostrando el coeficiente de regresión, en este caso es un tornado bajo este paradigma, con correlación, perdón, sin correlación y con correlación como tal, ¿no? Ese análisis ustedes también lo pueden obtener producto de haber incorporado una matriz de correlación en sus resultados, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues nosotros ya podemos darnos cuenta las ventajas efectivamente que tiene de incorporarse una matriz de correlación dentro de nuestros modelos. Ahora bien, voy a volver en este momento a la matriz de correlación que teníamos acá. ¿Se acuerdan? Voy a replicar el escenario que habíamos definido originalmente. Voy a colocar, definir matriz de correlación posicionado sobre una celda de la matriz, y vamos a colocar los valores que originalmente habíamos configurado, ¿sí? El primero, a ver, permítanme un momento. Vamos a colocar en este momento el valor de 1 arbitrariamente, y luego nos vamos justamente, perdón, a los valores originales, ¿no? Como veíamos ahí. Definir correlaciones, matriz de correlación, y podemos ver claramente que ahora sí tenemos nuestra matriz. Hace un momento no aparecían los valores porque tenía la bandera del valor de 0, y por lo tanto no habían valores, pero ahora sí en este caso ya las tenemos. Coloquemos los valores originales que teníamos. No era un 0.87, era un 0.9, ¿sí? Aquí en esta parte no era 0.8225, simplemente era 0.82. Y acá no era menos 0.48, sino que era menos 0.5, ¿sí? Van a poder darse cuenta que estos eran los valores que originalmente habíamos ingresado. Pero al dar clic en aceptar, se van a dar cuenta que les aparece ese mensaje. Y ese mensaje aparece porque hay un concepto relacionado a una matriz semidefinida positiva, que es técnicamente como se conoce una matriz de correlación en álgebra lineal, que dicta de que si en algún momento los eigenvalores efectivamente tienen valores negativos, la matriz pierde su consistencia, como que pierde su lógica. Y lo que hace la herramienta de la RIS es efectivamente comunicarte que cuando pasan este tipo de escenarios un poquito técnicos, la matriz no es autoconsistente. RIS lo que te ayuda es a generar una matriz autoconsistente que venza ese problema lo más cercana posible a los valores que efectivamente se han configurado. Si efectivamente uno da clic en sí, van ustedes a darse cuenta que esos valores efectivamente van a cambiar ligeramente. Como ustedes pueden observar, al yo dar clic en sí, este 0.9, 0.82 y menos 0.5 cambian automáticamente a valores no tan lejanos. Ahora, en ocasiones suelen haber problemas que hay expertos, hay compañías que efectivamente quieren que los valores, tal como están configurados sus coeficientes de correlación, se queden configurados. Y es ahí donde nosotros vamos a acudir a algo que veíamos, que vemos también en esta parte, que se conoce como una matriz de ponderaciones, para poder establecer la importancia que tiene una correlación dentro del modelo, y cuando existan problemas de autoconsistencia, poder ver que efectivamente ese valor no se cambie dramáticamente, ¿sí? Para ello, lo que hacemos es efectivamente ir nuevamente a nuestra matriz, definir correlaciones, matriz de correlación. Dentro de dicha matriz, específicamente, seleccionamos al valor que efectivamente necesitamos procurar que se quede.
Al dar clic en el botón que está acá, verificar consistencia de matriz, y ubicarse en esta opción, introduzca la clasificación de probabilidad para el ajuste, nosotros aquí le vamos a especificar y decirle, perfecto, si tiene un valor de 100, le vamos a decir, por favor, no me cambies el coeficiente de correlación. Quiero que se quede en 0.9 como originalmente teníamos. Al dar clic en aceptar, se van a dar cuenta que automáticamente esto fue señalado con un color rojo. Y le vamos a cambiar el valor, le vamos a colocar el valor de 0.9. Esta, por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Mira, sí, efectivamente el coeficiente de correlación era de menos 0.5. Déjame colocar el valor de menos, ¿sí? Pero efectivamente no tiene tanta importancia que se quede dicho valor, así que vamos a darle una ponderación moderada. Entonces aquí lo mismo, seleccionan la casilla, dan clic en este botón, introducir la clasificación de probabilidad de ajuste, y le vamos a colocar 50. Ustedes van a poder observar que automáticamente se señaló con un color amarillo, ¿sí? Si visualmente quitamos un ratito la vista, se van a dar cuenta que se crea una matriz como una especie de un minimapa de calor, por decirlo así, ¿no? Pero lo que buscamos es efectivamente con estos colores rojo, verdes y muy probablemente si aquí le colocamos a esta, introducir la clasificación de probabilidad, colocamos un valor de 10, se va a dar cuenta efectivamente que aquí lo que va a decir es, bueno, ligeramente voy a considerar lo que tú originalmente me has pedido. Aquí era 0.85, déjenme volver a la vista que teníamos originalmente acá. Lo que hacemos en este momento es cambiarle al dicho valor que teníamos originalmente. 0.82. 85 creo que, bueno, no recuerdo bien, digamos 0.85. Cuando tenemos eso, damos clic en aceptar, damos clic en sí, se van a dar cuenta que ligeramente cambiaron los valores, ¿no? Miren, como ustedes pueden observar, el 0.9 no cambió. Anteriormente se había efectivamente cambiado, 0.87. Pero al haber agregado esa matriz de ponderaciones o de probabilidades, ayuda justamente a poder normar al programa de que para verificar la autoconsistencia no cambie dramáticamente ciertos coeficientes de correlación y algunos efectivamente lo haga de forma moderada o simplemente lo haga sin ningún inconveniente. Aparte de que se agrega una matriz de correlación, aquí les dice que se ha introducido efectivamente una matriz de clasificación de probabilidad y les pide que también desea guardar estos modelos, le vamos a dar clic en el valor de sí, nos pide ubicarla en un espacio dentro de la hoja de Excel, vamos a dar clic aquí en OK, aceptar. Y como ustedes pueden observar, automáticamente se creó o se agregó una matriz de correlación acá también, ¿no? Con estos valores que tenemos aquí. Estableciendo los pesos que adoptan, pues, justamente dichas matrices. Para los coeficientes de correlación importantes que tenemos dentro de nuestro modelo. Pueden observar esto acá que se agregó. Aparentemente parece que hubo un error en el tema. Lo que hacen es justamente borrarlo, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Sí? Y de esa manera, pues ustedes se van dando cuenta cómo pueden ir perfeccionando su matriz de correlación en sus modelitos, ¿no? En honor al tiempo, como ya me quedan únicamente solo 15 minutos, voy a explicar el concepto de cópulas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede efectivamente con las correlaciones? Ustedes pueden darse cuenta que no necesariamente siempre la relación entre las variables va a ser de tipo elíptica, va a ser una relación tal como la veíamos para poder replicar un ratito el modelo. Podemos colocar aquí entre visualizar resultados. Voy a colocar el coeficiente de correlación con la parte del TIR. Simplemente voy a dejar para el evento de sin correlación. Y vamos a ver esta parte muy interesante. Si yo aquí a esta gráfica me voy a opciones de gráfico y en opciones de gráfico le agrego las elipses de confianza a un nivel de confianza del 99%, se van a dar cuenta efectivamente que podría decirse que los datos se encuentran en esta parte. Pero no necesariamente es así. No todos los puntos o los pares ordenados entre van y tir se encuentran dentro de una elix. Se van a dar cuenta que hay unos puntos que efectivamente están fuera, ¿sí? O, como ustedes pueden ver perfectamente dentro de esta gráfica, o de esta lámina,
efectivamente habrán ocasiones en donde aparentemente la relación entre dos variables visualmente uno diga no hay relación. Pueden observar que el coeficiente de correlación es de 0.18 cuando originalmente lo hacen. Pero ¿qué sucede? Que hay efectivamente cierta dependencia que se puede visualizar en las colas, en los valores o esquinas de efectivamente los diagramas de dispersión. ¿Qué pasaría si únicamente nosotros tomamos estas cantidades de datos? Pues nos damos cuenta que sí hay una correlación moderada, cercano a ser moderado, al 0.37. O, por ejemplo, estos valores acá que tienen una correlación negativa en los puntos aberrantes de menos 0.4. Efectivamente, ahí podemos darnos cuenta que hay algo interesante que considerarse. Y eso efectivamente no lo hace la correlación, ¿sí? Entonces ahí como ustedes pueden ver literalmente, ante esta idea se podría pensar que el coeficiente de correlación permite medir la dependencia estadística y que el papel de las cópulas ya lo cumple dicho coeficiente, pero efectivamente eso no siempre es cierto. Entonces ahí es donde vamos al tema. Si no es suficiente confiar la medida de dependencia a un solo número, tenemos que buscar una alternativa. Y esa alternativa es efectivamente la cópula como tal, ¿sí? Hay que tener en cuenta, si justamente visualizo esta parte, las cópulas modelan dependencias complejas. Y ahí va el tema muy importante del tema. No necesariamente la relación entre las variables van a ser lineales, pueden que no lo sean. Y ahí vemos la gran utilidad que tiene. Cópulas con relaciones no lineales entre las variables que simplemente los coeficientes de correlación no lo pueden calcular. La aplicación de la teoría de cópulas efectivamente es muy densa. Se la ha ejemplificado generalmente en el sector financiero, en el ramo de seguros, para en ocasiones ir analizando los riesgos, la dependencia o independencia que pueden existir entre los riesgos que se ven asimilados dentro de una póliza de seguro para el cálculo de las primas y todo lo demás, ¿sí? También tiene aplicaciones más técnicas en el campo de la hidrología, en el campo de la climatología, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que hay una gran diversidad de aplicaciones. Dentro del tipo de cópulas se van a dar cuenta que hay algunas que se las clasifica básicamente en arquimedianas, ¿sí? Donde van a poder visualizar cópulas para medir relaciones de variables que efectivamente tienen visualmente una relación directamente proporcional, y para ello vamos a utilizar cópulas de tipo Clayton, Gumbel, Frank, o en su defecto cuando vemos que efectivamente hay relaciones que tienen un comportamiento inversamente proporcional, pero no lineal, podemos utilizar sus reflejos como Clayton, con reflejo en el eje de las X, Clayton con reflejo en el eje de las Y, Clayton cuando únicamente el reflejo no aplica en ninguno de los dos ejes como tal. Tenemos también las elípticas, que son las que generalmente hemos calculado. Las gaussianas, las de tipo T de Student que pueden en algún momento generarse. O en su defecto, cuando no queremos ajustar estas cópulas, ¿verdad? Queremos basarnos en lo que empíricamente se encuentran estructurados nuestros datos, podemos hacer uso de cópulas empíricas que al aplicar interpolación o no hacerlo, podemos obtener gráficas similares como las que ustedes están visualizando en este momento, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer rápidamente es aplicar o explicar con un modelito cómo poder hacerlo. En este momento ya voy a cerrar este primer modelo que hemos estado trabajando y luego les voy a pedir, bueno, ya ustedes tengan presente esto que, a ver, parece que se me cayó el archivo de Excel, ya lo vamos a abrir rápidamente. ¿Sí? Ahí estamos nuevamente. Dentro de @RIS en utilidades, en la sección de ayuda, ustedes van a encontrar este botoncito de hojas de cálculo ejemplo. Dentro de la ventana principal hay una sección que es de correlaciones cópulas, ¿sí? Y al dar clic, les pido que por favor justamente se centren en este primer ejemplo. Cópula 1, gasto frente a salario. Un modelito que se va a abrir en donde vamos a explicar justamente cómo ir definiendo cópulas en nuestro modelo. Parece que se me cayó, no hay problema. Entonces, abrimos el @RIS nuevamente. Déjenme cerrar estos archivos que previamente se han creado y poder explicar en estos últimos 11 minutos que disponemos de presentación como tal del webinar. ¿Sí?
Bien, entonces ahí ya se abrió la ventanita. Directamente aquí puedo también visualizar los modelos de ejemplo que existen, relaciones y cópulas. Y luego de eso buscamos justamente el primero, ¿no? Cópula, gasto 1 frente a salario. Entonces ahí se abre el archivito de ejemplo y lo que ustedes ven lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos dos variables, salario y compras. Puede efectivamente decirse que hay una relación directamente proporcional entre dichas variables, ¿sí? Pero ahí va la pregunta, ¿necesariamente un coeficiente de correlación la puede capturar o no? Bueno, ahí si nos valemos justamente del conocimiento básico de Excel que tenemos, si calculamos un R cuadrado o desplegamos esto de acá, ¿sí? Se van a dar cuenta que la potencia de explicación del modelo, asumiendo de que construimos un modelo lineal entre las dos variables, es 0.4894. Si le calculamos la raíz cuadrada a eso, que sería 0.67 o 63 más o menos, efectivamente tendríamos el coeficiente de correlación entre las dos variables. Pero ustedes pueden observar claramente que, claro, esto es factible asumir efectivamente que la correlación puede explicar en este segmento. Pero ustedes pueden darse cuenta que automáticamente, conforme se va incrementando el salario y el nivel de compras, esa relación lineal se va perdiendo. Y a una recta no necesariamente va a explicar el comportamiento que tienen dichas variables. Y es por eso que nosotros vamos a acudir al concepto de cópulas como tal. Para ello, ustedes se van a dar cuenta que en definir correlaciones hay un botoncito que dice definir cópula. Ustedes van a encontrar, bueno, aquí tendría que previamente, voy a explicar, perdón, el concepto de ajuste de cópula. Seleccionamos esta parte de acá. Voy a seleccionar las variables que tenemos aquí hacia abajo. Perdón, definir correlaciones, ajuste de cópula. Tenemos ya los datos, los nombres de la variable en la primera fila. Y aquí podemos observar todos los posibles tipos de cópulas que existen. Al dar clic en aceptar, damos clic en OK. Vamos a observar automáticamente que aparece, así como cuando ustedes deben estar muy familiarizados cuando hacen un ajuste de distribuciones de probabilidad, les aparecen todas las distribuciones a probabilidad, apareciendo en primer lugar las que tienen un mejor ajuste y luego las que tienen un peor ajuste. Lo mismo sucede en esta parte de las cópulas, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que aquí van a aparecer en primer lugar las de mejor ajuste y luego efectivamente inclusive van a aparecer, no van ya a aparecer algunas que tienen sentido hacerlo, ¿no? Clasificados por criterios de entropía de información como acaica e información bayesiana, o inclusive también puede ser un criterio lo de verosimilitud también, pues, ¿no? Lo que quiero que se quede en esta parte es que esta herramienta les ayuda a, si tienen data histórica, efectivamente poder incorporarla dentro del modelo, hacer un ajuste de cópulas y seleccionarla. Al estar dando clic en este botoncito de aquí, simplemente colocamos escribir en hoja de cálculo, damos clic en aceptar, seleccionamos el lugar en donde la vamos a incorporar y damos clic en OK y cerrar. Ustedes pueden observar automáticamente que aquí ya hay una cópula configurada entre estas dos variables como tal, pues, ¿no? Pero recuerden, si retomamos el concepto de agregar una matriz de correlación en el modelo, tengan presente que para ello nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos justamente definir estas variables de entrada y esas variables de entrada deben de ser inciertas. Para ello, lo que vamos a hacer en este momento es definir la distribución de probabilidad que tiene salario, que tiene compras. Para ello voy a cerrar rápidamente el modelo y no perder mucho tiempo. Voy a seleccionar el segundo, que básicamente me sintetiza eso, ¿sí? Ustedes al visualizar la pestañita de datos se van a dar cuenta que las distribuciones de probabilidad se encuentran aquí, como que si hubiéramos hecho un ajuste. Para la primera variable salario se tomó como mejor ajuste la función RIS beta general y para compras la distribución gamma. Pero se van a dar cuenta que aparte tiene ya el argumento, así como veíamos la función RIS core mat que se tenía para ellas, acá también la tiene para la parte de la cópula, ¿sí? Si quieren replicarlo, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar la función. La voy a colocar aquí. Ahí tengo la primera. La función gamma. Copio.
Luego, ¿sí? Déjeme darle el mismo formato que tenemos acá. Y luego, para poder definirle una cópula, como ya habíamos hecho un ajuste de cópulas y esta era la mejor con su parámetro θ, técnicamente lo que hacemos es insertar función, perdón, definir correlaciones, definir cópula, señalando las variables de entrada, y luego, como ustedes pueden observar, aparecerá una ventanita en donde le vamos a colocar el tipo de cópula que mejor se ajuste a estos datos es de tipo Frank, y el parámetro θ que habíamos establecido es de 6.936. Colocamos aquí 6.936. Pueden observar, le damos clic en aceptar, te pide a dónde quieres ingresar la cópula, la ingresamos aquí y listo. Ustedes van a poder observar que automáticamente estas funciones que antes no tenían este argumento RISCópula, ahora ya lo tienen al haber especificado la opción de definir cópula dentro de nuestros modelos. Aquí lo interesante hubiera sido, por ejemplo, ver efectivamente cómo dentro de un modelo eso afecta si le agregas la cópula, si asumes únicamente que existe correlación o si finalmente asumes de que no hay correlación. Experimentar tres escenarios y ver efectivamente cuál de ellos ayuda mucho a poder configurar el comportamiento de la linealidad o no linealidad que puede existir dentro de nuestros modelos, dentro de la relación en las variables de entrada en nuestros modelos, ¿no? Bueno, en honor al tiempo, efectivamente ya hemos llegado a los últimos minutos de la presentación. Solamente quiero cerrar mi participación un poco con la parte de los webinars, los próximos webinars, ¿sí? Si ustedes se van a la página web de Palisade, entrenamiento, webinars, se van a dar cuenta que el día de hoy, pues efectivamente tuvimos la introducción a correlaciones y cópulas. La próxima semana, nuestra consultora, Celia de la Cruz, va a dar un webinar muy interesante. Yo de antemano los exhorto a que efectivamente participen en este webinar sobre modelos de series de tiempo en @RIS, ¿sí? Va a ser un webinar muy bueno cuando nosotros queremos también madurar el modelo. Hoy día vimos un primer nivel de madurez. ¿Qué pasa cuando le agregamos correlaciones o cópulas? Otro nivel de madurez podría ser también qué pasa si agregamos series de tiempo para poder configurar efectivamente ciclicidad, aleatoriedad, estacionalidad en nuestros modelos, en variables que efectivamente tienen un comportamiento conforme va avanzando el tiempo. Entonces, eso yo de antemano les pido que asistan a ese webinar porque efectivamente va a ser muy, pero muy útil para poder ir madurando el desarrollo de sus modelos. En este momento vamos a ir respondiendo a las últimas preguntas que teníamos. Bueno, me formula Guillermo que si existe, la presentación se la va a compartir. Claro que sí, no hay ningún problema. Ustedes en próximas semanas van a recibir un enlace en sus correos electrónicos de el webinar que se ha grabado en este momento, así como también la presentación que ustedes han visualizado el día de hoy. ¿Cuál es el criterio? Bueno, Michelle Ellis parece que pregunta. José Pérez, ¿cuál es el criterio de pasar la matriz de correlación a cópulas? Bueno, ustedes lo pudieron visualmente ver, ¿no? En ocasiones, ustedes pueden darse cuenta que no necesariamente vamos a tener una relación explícita dentro de los modelos. Es más, el comportamiento de las variables, como bien lo habíamos visto acá, en el modelo 1, no necesariamente una línea recta va a reflejar la relación que existe entre esas dos variables, ¿sí? Como lo que veíamos aquí. Si tú trazas una línea recta, vas a darte cuenta que hay algunos puntos que efectivamente no son considerados. Y es más, inclusive hay un comportamiento que existe a lo largo del trazado o a lo largo justamente de la proyección de los valores en el diagrama de correlación. ¿Sí? Entonces, efectivamente, hay muy probablemente tendríamos que acudir al conocimiento o al uso de la teoría de cópulas para poder específicamente reflejar esos comportamientos de que la relación es muy fuerte en un extremo, mientras que en otro efectivamente ya se empieza a visualizar una alta dispersión, ¿sí? Y de esa manera pues ya ir aplicando las cópulas dentro de nuestros pequeños modelos, ¿sí? Bueno, creo que no hay más preguntas. Simplemente yo deseo agradecerles por la asistencia el día de hoy a este webinar.
Si ustedes efectivamente quieren contactarse sobre temas relacionados a adquisición de licencias, temas de entrenamientos regionales que se dan justamente en el año, creo que en este año vamos a tener uno en Colombia, el último de ellos, pueden efectivamente contactarse con Luis Iguama, que es nuestro gerente regional de ventas en Latinoamérica. Bueno, sin más que decirles, para mí realmente fue un gusto haber compartido esta sesión con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos, como siempre digo, no hay nada mejor que aplicar lo que se aprende ya en su vida cotidiana. Apliquen lo que han visto el día de hoy en sus modelos de análisis de riesgo y toma de decisiones. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Estamos muy pronto en contacto. Hasta pronto.